Hola, ¿qué tal? Continuamos con la nomenclatura inorgánica y vamos a empezar con las sales halógenas neutras. Las sales halógenas neutras se forman mediante un ácido hidrácido y un hidróxido metálico. Vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos el ácido fluorhídrico más el hidróxido metálico, en este caso vamos a hacer de francio, hidróxido de francio. Tenemos como producto agua más el fluoruro de francio, acuoso. ¿Sí? Bien, todo compuesto químico va a ser neutro en carga, entonces por eso son sales halógenas neutras. Vamos a hacer otro ejemplo con el yoduro, ácido yodhídrico más el hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Como producto tenemos agua, H2O, más el yoduro de calcio. ¿Sí? Acuoso. ¿Sí? En este caso tenemos dos yodos y acá tenemos uno. Aquí tenemos que neutralizar las cargas. En este caso igualar, tenemos dos yodos y acá tenemos dos hidrógenos. Bueno, igualamos acá yodo, colocamos dos y nos va a dar como resultado dos moléculas de agua. ¿Sí? Esto en cuanto a las sales halógenas neutras. Muy bien, continuamos con las sales halógenas básicas. En las sales halógenas básicas van a quedar iones libres, no va a estar totalmente neutralizados los hidróxidos. ¿Sí? Vamos a empezar con un ejemplo, cuya formación es un ácido hidrácido más un hidróxido metálico. Tenemos como ejemplo el ácido selenhídrico. Ácido selenhídrico más el hidróxido metálico, en este caso vamos a hacer con el cobalto. Cobalto número de oxidación 3, entonces será hidróxido cobáltico. ¿Sí? Un producto, tenemos agua más el seleno. ¿Sí? Tenemos el básico de cobáltico, selenuro básico de cobáltico. Esto es acuoso. Bien, acá tenemos, ¿de por qué nos queda de esta manera? Porque no se han neutralizado totalmente los iones de hidróxido. Acá tenemos dos hidrógenos, por lo tanto nos toca. Tenemos dos moléculas de agua. Aquí no hemos neutralizado, como mencioné antes, por eso nos quedan iones libres. ¿Sí? Esto mediante la estructura, mediante fórmula desarrollada. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo mediante estructura desarrollada. Si tenemos que el selenio tiene dos hidrógenos, el selenio en este caso está trabajando con número de oxidación 2 más. Tiene dos hidrógenos, el hidrógeno con número de oxidación, 2 menos, trabaja el selenio, y con número de oxidación 1 más el hidrógeno. Más, tenemos que el cobalto tiene 3 hidróxidos. El cobalto en este caso, número de oxidación 3 más, oxígeno 2 menos, hidrógeno 1 más.
igual manera. ¿Sí? Y tenemos que se cumple la fórmula que tenemos antes. Como producto tenemos 2 moléculas de agua y en el cobalto lo vamos a hacer acá abajito porque no nos cabe ya, pero esto continúa. Cobalto, número de oxidación 3 más. El selenio, como tiene 2, tiene su número de oxidación 2 menos, entonces tiene que tener 2 enlaces. Y un enlace con el hidróxido. Uno más. Este es el selenuro básico cobáltico. Esto en cuanto a las sales halógenas básicas. El primer ejemplo mediante fórmula desarrollada y estructura desarrollada. Continuamos con las sales halógenas ácidas, cuya formación es mediante un anhídrido y más un hidróxido metálico. Vamos a tomar por ejemplo el sulfuro ácido de rubidio. ¿Sí? Tenemos ácido sulfurhídrico más el hidróxido metálico, en este caso vamos a hacer de rubidio, tenemos como producto una molécula de agua más el sulfuro ácido de rubidio. ¿Sí? Igual que en las sales halógenas básicas, no se neutraliza totalmente los iones de hidrógeno. Por ello que tenemos acá un hidrógeno, ¿sí? Donde no se neutralizan totalmente los iones de hidrógeno. Bien, esto en cuanto a la fórmula desarrollada, vamos a explicar mediante la fórmula la estructura desarrollada. Tenemos que azufre tiene 2 hidrógenos. El azufre en este caso trabaja con 2 menos, hidrógeno 1 más. Tenemos el rubidio, tiene un hidróxido con más 1. ¿Sí? Como producto, se le contravalor para que se diferencie. El agua más, le hacemos acá abajito para que se... El azufre, como tiene el número mayor, lo colocamos como el elemento central. 2 menos más un enlace de rubidio y uno de hidrógeno. Entonces, tenemos que el azufre tiene 2 enlaces. 1, 2. El rubidio tiene 1. Tiene 1 y el hidrógeno 1. ¿Sí? Esa es la estructura desarrollada. En cuanto
a las sales halógenas ácidas. Bien, continuamos con las sales halógenas mixtas. Bien, ¿por qué son mixtas? Porque se van a formar a partir de dos ácidos hidrasídicos más un hidróxido metálico. ¿Sí? Vamos a tomar el caso del bromuro telururo férrico. ¿Sí? Vamos a partir el ácido telururo de hidrógeno acuoso más el bromuro de hidrógeno más el hidróxido metálico. En este caso vamos a hacer con el hierro con número de reacción 3 positivo. Como producto tenemos agua. En este caso tenemos tres moléculas de agua. Como les dije antes, no se neutraliza totalmente los iones. Continuamos acá. Vamos a ver. Continuamos. Bien, tenemos el teluro Esto en cuanto a la estructura desarrollada. Ahora vamos a ver la fórmula desarrollada. Vamos a ver la estructura desarrollada. Aquí vemos que el teluro tiene dos hidrógenos y trabaja con número de oxidación 2 negativo. Más el bromo. Y el hidróxido férrico. El más y más un oxígeno. Como producto tenemos 3 moléculas de agua de esta manera. Siempre recordar poner los números de oxidación para saber ubicarlos de acuerdo a la estructura desarrollada. Continuamos en la parte de acá abajo con lo que nos falta. Hierro que trabaja con los 3
las sales halógenas mixtas y la estructura desarrollada y fórmula mediante reacción, se podría decir. ¿Sí? Este es el bromuro telururo férrico. Bien, continuamos con las sales oxidales neutras. ¿Sí? En las sales oxidales neutras, todas las sales van a ser primeramente sólidas. Y aquí sí va a haber neutralización total. Las sales halógenas oxidales neutras se van a formar a partir de un ácido hidrácido más un hidróxido metálico. Para ello vamos a comprobar mediante un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer el germanato de cesio. Más el hidróxido de cesio, que nos da como resultado agua, más, continuamos acá, más el germanato de cesio. Como hay que neutralizar acá, tenemos dos hidrógenos, lo que nos da como resultado 2 moléculas de agua. ¿Sí? Esto en cuanto a la fórmula desarrollada. Ahora vamos a ver mediante la estructura desarrollada. A ver si nos alcanza aquí. Y tenemos, en primer lugar, en las sales oxidales neutras hay que identificar el ion central. Y tenemos para identificar con qué número de oxidación trabaja el germanio, hacemos de esta manera. Como el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, el oxígeno menos 2, 1 por 2, 2 por 3, 6. 6 menos 2 nos da como resultado 4. Lo que quiere decir que el germanio en este caso está trabajando con número de oxidación 4 positivo. De esta manera identificamos con qué número de oxidación trabaja el átomo central. ¿Sí? Ahora vamos a hacer mediante la estructura desarrollada. El germanio, que trabaja con un número de oxidación 4 más, por su costado tiene 2 oxígenos hidróxido, oxígeno, es un hidrógeno, oxígeno más otro hidrógeno, más el hidróxido, vamos a borrar esto, más el hidróxido, cesio, que trabaja en este caso con un más 1, producto que nos da 2 aguas, 2 moléculas de agua, más, vamos a poner por acá, germanio, número de oxidación más 4, siempre el átomo con carga mayor se va en el centro, es el que va ahí primero. Esto va a continuación, ¿no? Ponemos acá abajo para que quepa mejor.
oxidación menos 2 más un cesio y otro cesio. Bien, acá lo vamos a escribir nuevamente para poder constatar. Como tenemos dos cesios, tenemos acá dos cesios, dos enlaces de cesios, dos, aquí nos falta, tenemos 3 oxígenos, ¿sí? Y tenemos que hacer el número de oxidación más 4 y tiene 4 enlaces. Tenemos 2 por este lado y 2 por el lado de acá. Entonces se cumple la regla de la neutralización total mediante la estructura desarrollada. Esto en cuanto a sales oxidales neutras. Continuamos con las sales oxidales ácidas. La condición en las sales oxidales ácidas es que no se neutralizan todos los grupos ácidos, la formación de las sales oxidales es mediante un ácido hidrácido más un hidróxido metálico, ¿sí? En este caso vamos a hacer un ejemplo sobre el nitrato ácido de bario. Vamos a hacer mediante reacción y luego mediante la estructura desarrollada. Mediante reacción tenemos más el hidróxido metálico que nos da como resultado 2 moléculas de agua más acuoso. Esto mediante fórmula desarrollada. Ahora vamos a hacer mediante la estructura desarrollada. Primero tenemos que identificar el átomo central. ¿Cómo sabemos con qué número de oxidación trabaja el átomo central? Pues de esta manera. Tenemos que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, multiplicamos por 3 y el del oxígeno menos 2. Multiplicado por 4 nos da 8 y 3 por 1, 3. 8 menos 3 nos da 5. Entonces tenemos que el nitrógeno trabaja con números de oxidación 5 más. Entonces siempre colocamos el número de oxidación del átomo central y de los que están al costado. Más el hidróxido de bario tenemos las 2 moléculas de agua más no se nos alcanza esta parte de acá. Voy a dar un poquito más grande porque no se ve.
continuamos acá. Tenemos el nitrógeno, número de oxidación positivo 5. Vario como enlace 2 y 2. Tiene vario 2, número de oxidación 2, tiene 2 enlaces. ¿Sí? El nitrógeno, número de oxidación 5, por ende tiene que tener 5 enlaces, tiene 5 enlaces, 3 y 2, 5. ¿Sí? Esto mediante la estructura desarrollada y en cuanto a sales oxidales ácidas. Un breve ejemplo aquí da. Continuamos con las sales oxidales básicas, cuya condición de las sales oxidales básicas es no neutralizar todos los grupos hidróxidos. ¿Sí? Su formación es mediante un ácido hidrácido más un hidróxido metálico, como ya habían venido viendo anteriormente. ¿Sí? En este caso vamos a hacer un ejemplo con el telurato básico de galio. ¿Sí? Vamos a ver. El óxido de galio. Nos da 2 moléculas de agua más, continuamos acá, hidróxido de galio, telurato acuoso. Esto mediante la estructura, mediante la fórmula desarrollada. Ahora vamos a ver mediante la estructura desarrollada. Para eso tenemos que identificar el átomo central. Como ya había mencionado antes, cómo se encontraba. Sabemos que el número de oxígeno, el número de oxidación del oxígeno es menos 2, el del hidrógeno más 1, multiplicamos 2 por 4, 8, y restamos, 8 menos 2 nos da 6. 6, en este caso el teluro está trabajando con un número de oxidación a 6. ¿Sí? Ahora vamos a hacer mediante la estructura desarrollada. Una vez sabiendo el número del átomo central, el número de oxidación del átomo central, podemos empezar. Siempre colocamos el número de oxidación del átomo central y de los iones que están al costado. Más el hidróxido. El producto, 2 moléculas de agua y continuamos en la parte de acá abajo.
Vamos a ver si nos alcanza. Número de oxidación, tenemos 2 oxígenos. El galio, número de oxidación más 3 y un OH. Esto es el telurato básico de galio. Esto es un breve ejemplo de lo que es las sales oxisales básicas. Ya. Bien, y para culminar con la nomenclatura inorgánica, tenemos las sales oxisales dobles, ¿sí? Cuya condición también es no neutralizar totalmente. Estas se forman mediante un ácido hidrácido y 2 hidróxidos metálicos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a hacer el germanito de rubidio y francio, ¿sí? Más el hidróxido de francio, de rubidio, más el hidróxido de francio, nos da como producto 2 moléculas de agua más el germanito de rubidio y francio. Esto mediante la estructura condensada. Ahora vamos a hacer mediante la estructura desarrollada. Ya sabemos cómo identificar el número de átomos central, ¿no? En este caso, volvamos a hacer 2, 1, 6, que nos da como resultado 4. Entonces, el germanio está trabajando con un número de oxidación 4 más. Siempre colocamos el número de oxidación. Un oxígeno siempre lo colocamos a los lados. Más el hidróxido de rubidio, el hidróxido de francio, nos da como producto 2 moléculas de agua. Bien, se me estaba pasando por alto mencionar por qué están con números de las cargas positivas y negativas. Porque entre cargas positivas se van a repeler, o sea, se van a rechazar. Entonces, es por eso que se necesita tener alteración de cargas. Como podemos ver, tenemos una carga positiva, una negativa, una positiva y así sucesivamente.
porque entre positivos o entre negativos se van a repeler las cargas iguales se van a repeler, ¿sí? Por eso tenemos alteración en las cargas de los números de oxidación, ¿sí? Continuamos con la más hermano trabaja con más 4. Oxígeno. Rubidio. Enlace con Francia. Y este es el compuesto germanito de rubidio y francio. Esto es todo para culminar en cuanto a la nomenclatura inorgánica de química, de la química inorgánica. Espero les haya gustado y esto ha sido todo por hoy.